Bueno, me llamo Laura Valencia Lozada, soy artista visual, soy del estado de Hidalgo y bueno, pues estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estuve en el Seminario de Medios Múltiples también de la, ahora Facultad de Artes y Diseño. Pues digamos que mi trabajo ha transitado entre los proyectos de arte social y de participación y la gráfica. Y de alguna manera se han ido conjuntando, han ido trabajando de manera paralela, pero además creo que en mi trabajo actualmente está, digamos, muy marcada la colaboración o la participación con grupos de activistas o organizaciones que tienen que ver directamente con el trabajo en contra de las violencias en México y también para la lucha contra la guerra, digamos, ahora en México, ¿no? Pues mi proyecto se llama Inicio de un diálogo epistolar y es un proyecto que de alguna manera va a iniciar con la exposición y consiste en un intercambio epistolar, digamos, de cartas entre 10 distintas mujeres que de alguna manera formen parte de organizaciones de víctimas y que tengan un familiar desaparecido entre 2006 y 2016 de la llamada guerra contra el narcotráfico. Y lo que queremos con este proyecto, digamos, las participantes y los que lo estamos organizando es lograr que encontrar un canal, digamos, mucho más personal e íntimo de comunicación con estas mujeres y que podamos conocer qué es lo que pasó, cuál es, digamos, su relato, más allá, digamos, del relato que manejan los medios, y darles una voz, digamos, darles un espacio en donde ellas puedan de alguna manera contarnos, ¿no?, qué están viviendo y digamos sus experiencias, pero más apegadas, digamos, a la vida cotidiana, ¿no? Pues ya había trabajado con organizaciones de víctimas en el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, pero no solo con mujeres. Digamos que para este proyecto serán solo mujeres, porque creo que me interesa mucho conocer, digamos, su perspectiva. De alguna manera, a veces la voz, digamos, de muchos de los líderes de las organizaciones de víctimas es masculina y ahora en este caso quiero más bien escucharlas, ¿no? Y pues sí, realmente es un grupo que se va a crear justo para la exposición. Perdón, son 10 mujeres, 10 distintos estados, 10 años, digamos, que ha durado esta guerra, ¿no?, en México. Pues mira, creo que una de las razones por las que yo decidí hacer este proyecto es que muchas de las propias mujeres que yo conozco, con las que he trabajado, me han contado que para ellas es muy importante tener espacios para expresar, para contar qué es lo que les está pasando, ¿no? A pesar de que los medios o hay mucha gente que los está apoyando, organizaciones, el espacio que el arte les puede dar desde una cercanía mucho más sensible, más cercana o más humana, ellas o muchas de ellas con las que he trabajado lo han visto, ¿no? Entonces tiene que ver con una necesidad propia de las propias víctimas, ¿no? Y también creo que es importante tener esta otra versión del relato de lo que está pasando en México, ¿no?, a partir de una visión o una perspectiva mucho más local, ¿no?, desde sus espacios y ver cómo qué está pasando ahí, ¿no?, y entender un poco más el contexto de la problemática, ¿no? Ellas tendrán, digamos, un formato, una hoja en donde ellas van a escribir y yo les voy a ir pidiendo algunas digamos, ciertas condiciones, hacer un mapa, ¿no? No les quiero decir exactamente qué, porque de eso se va a tratar el proyecto, digamos. Cada carta que nos enviemos
yo les voy a ir haciendo una especie como de cuestionario, de peticiones en donde ellas van a ir escribiendo en esta hoja que yo les voy a dar en este formato, que de alguna manera ese va a ser el límite, ¿no? El límite va a ser esta hoja y esta serie de preguntas, y ellas van a poder escribir, recortar, dibujar lo que ellas decidan, ¿no? Y creo que algo muy interesante es que a partir de lo que ellas vayan respondiendo en las cartas, seguramente la dirección en cada caso va a ir modificándose, tiene que ser, ¿no? Porque seguramente van a ir develando cosas muy distintas en cada caso, ¿no? Para mí es indispensable que estén las dos, porque creo que parte del reto de los proyectos de colaboración es que si yo estoy colocándome como colaboradora, de alguna manera estoy dirigiendo, ¿no? Como esta serie de actividades o de situaciones que se van a dar, me parece que la visión estética es definitiva, o sea, le da una forma distinta a la participación, creo, ¿no? Y es parte de comunicar esa experiencia, la experiencia estética entre las que vamos a colaborar, es decir, los dibujos, lo que van a escribir, las formas en las que van a ir, digamos, contestando esta serie de preguntas o de actividades que irán haciendo. Esta forma va a ser definitiva, digamos, ¿no? Como la construyan, me va a hablar, digamos, de este contexto, ¿no? Entonces, sí es una relación intrínseca, no pueden estar, digamos, separadas, ¿no? Y creo que ahí está esta parte en la que yo voy a dar al proyecto, ¿no? Es como la parte que me toca, digamos, ¿no? Facilitar en el proyecto. Y también, obviamente, una de las partes que me interesan mucho de lo que va a suceder durante el intercambio es sí la forma de cómo cada una va a ir abordando esta serie de preguntas o de actividades. Al final vamos a hacer un compendio de estas cartas y obviamente que va a tener una forma, va a tener, ¿no? un diseño que también hable de esta experiencia, ¿no? Y creo que esta forma, contenedor de las experiencias, también es una parte importante del proyecto. Creo que es como un tejido que se va haciendo entre experiencias, formas, relatos, vivencias, ¿no? Y la forma que va tomando este relato, muchas veces me puede decir más que simplemente el discurso, ¿no? Entonces creo que sí tienen que ir, son elementos que van entretejidos uno con el otro, ¿no? Pues mira, pienso que en especial este proyecto, esta transición es compleja porque de alguna manera lo que estamos proponiendo o postulando es que podamos recoger las experiencias de estas mujeres desde un lugar muy íntimo, ¿no? Que son sus casas, sus propios espacios, con un lenguaje, digamos, más cercano a un diario, ¿no? Entonces, poder hacer que esta información se convierta en pública y la gente la pueda ver y conocer es complejo, es un reto, ¿no? Pero me parece que la idea del libro y de las cartas pueden facilitar. Si desde un principio, como yo decía, vamos acotando este formato, estas hojas que tienen un tamaño en específico, ¿no? Desde un principio. Entonces, este formato en sí mismo ayuda a que de alguna manera pueda publicarse en un libro, ¿no? Entonces, creo que el diseñar y planear un proyecto no solo en su idea, sino en sus formas, digamos, en sus formatos, en los materiales, ayuda a que esta transición que no sea forzada y sea lo más orgánica posible, ¿no? Y también creo que tiene que ver mucho con realmente abrir un espacio de diálogo real con las colaboradoras o con las participantes, es decir, que
que entre los dos, digamos, hagamos un acuerdo, ¿no? Y decidamos cuál es el punto o el momento en el que y qué elementos se hacen públicos y qué elementos digamos, se quedan del lado de la experiencia o del grupo, ¿no? Y creo que este trabajo en conjunto comunitario hace que esta transición se convierta o sea algo mucho más democrático, horizontal, y que sea una acción también más cercana yo pienso al acto estético, ¿no? Un acto que es mucho más, en este caso que a mí me interesa, más gozoso, ¿no? Más cercano a lo sensible, ¿no? Que esté esta parte mucho más poética. Y creo que si por lo menos en mi caso, si logro mantenerlo en esos términos, ha funcionado. Sí. Pues yo lo veo más como organizadora, coordinadora, pero también me gusta jugar el papel más bien como de provocadora, como provocar y un poco ir explorando en cosas que a lo mejor muchas veces uno no quiere hacer o decir, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar la participación y la colaboración como un espacio pues más libre, relajado, en donde también el juego esté en el espacio mucho más contenido, en donde nos sintamos cómodos, ¿no? Y podamos relajarnos y empezar a jugar un poco, ¿no? En lo que sí y no podemos hacer o decir, ¿no? Un poco estirar, ¿no? Estos límites que cada uno tiene cuando trabaja en este tipo de proyectos de participación, ¿no? Porque yo tengo una idea de cómo quiero que las cosas se den o sucedan, pero creo que hay que tener una idea muy clara de que lo que va a pasar en ese momento puede ser que no se parezca nada a lo que uno planeó. Entonces hay que tener esa flexibilidad para poder en ese momento transformar lo que uno tiene planeado dentro del proyecto, porque si no, no es un proyecto real de participación, ¿no?